El sol se filtraba a través de las persianas, no como una promesa de un nuevo día, sino como un intruso que venía a revelar el polvo suspendido en el aire. Cada mañana era un calco de la anterior, un ritual silencioso de movimientos automáticos. Levantarse, caminar por el suelo frío, mirar el propio reflejo en el espejo sin reconocer del todo a la persona que devolvía la mirada. Los ojos, antes llenos de vida, eran ahora dos pozos opacos que guardaban historias que nadie se atrevía a escuchar. El apartamento era una jaula de silencio, rota solo por el zumbido constante de la nevera o el crujido ocasional de la madera. Cada objeto parecía anclado en su lugar por el peso de los recuerdos, un museo de una vida que se sentía ajena. Afuera, la ciudad respiraba, reía, lloraba, vivía. Pero dentro de esas cuatro paredes, el tiempo se había detenido, estancado en un presente perpetuo de apatía. Los días se desvanecían sin dejar rastro, hojas en blanco en un diario que ya nadie escribía. Pero la noche era el verdadero escenario. Cuando la última luz del día se rendía, las sombras se alargaban y cobraban vida propia. No eran simples ausencias de luz, eran presencias. Se movían en la periferia de la visión, susurros que se disfrazaban de corriente de aire, un frío inexplicable que erizaba la piel incluso en pleno verano. Eran los monstruos que habitaban bajo la cama y detrás de las cortinas, los compañeros silenciosos de una soledad que pesaba más que cualquier cadena. Durante mucho tiempo, la estrategia había sido la misma: ignorarlos. Encender una luz, subir el volumen de la televisión, envolverse en una manta como si fuera una armadura. Pero la negación es un refugio frágil. Los susurros se volvían más nítidos, las sombras más audaces. Ya no se conformaban con las esquinas, se aventuraban hacia el centro de la habitación, danzando una coreografía macabra que solo un alma prisionera podía ver. La paz era un recuerdo lejano, un eco de una canción olvidada. Pero esa noche, algo fue diferente. El silencio no era pesado, era expectante. El aire no estaba quieto, contenía una vibración, una tensión a punto de romperse. Y entonces, en medio de esa quietud asfixiante, se oyó un sonido que no pertenecía al repertorio habitual de la casa. No era el viento, no era una tubería. Era un arañazo, lento, deliberado, rítmico. Y no venía de afuera, venía de dentro del armario. El corazón martillaba contra las costillas, un tambor de guerra en un océano de silencio. Cada arañazo desde el interior del armario era una sílaba en un idioma que el miedo entendía a la perfección. Durante un instante que se estiró hasta la eternidad, el viejo instinto gritó: «Huye, escóndete, cúbrete la cabeza y espera a que el sol te salve». Pero el sol ya no salvaba, solo iluminaba la jaula. Esa noche, por primera vez, una pregunta diferente se abrió paso entre el pánico. ¿Hasta cuándo? Los pies se movieron solos, despegándose del suelo frío con la lentitud de un ancla que se libera del lecho marino. Cada paso era una rebelión. El crujido de la madera bajo el peso no era un sonido de temor, sino el primer acorde de una nueva melodía. El aire parecía espeso, cargado con la electricidad de lo inevitable. La mano, temblorosa, no se alzó para encender una luz, sino para alcanzar el pomo helado de la puerta del armario. No había vuelta atrás. La negación se había agotado, dejando solo una verdad desnuda y aterradora. La puerta se abrió con un gemido largo y lastimero. Dentro, la oscuridad era más densa, más antigua. Pero no había ojos brillantes ni garras afiladas, solo un viejo baúl de madera, cubierto por el polvo como un sudario. El arañazo se repitió, más nítido, inconfundible, surgiendo de su interior. De rodillas, con el aliento contenido, los dedos rozaron la cerradura oxidada y la abrieron. Dentro no había ningún monstruo, solo el fantasma de una vida no vivida. Un pincel endurecido, cuyos pelos aún guardaban el rastro de un azul ultramar. Un cuaderno de cuero con la mitad de sus páginas en blanco, y la otra mitad llena de una caligrafía apasionada que narraba el principio de 1000 historias. Viejas partituras,
un par de zapatillas de baile gastadas, una cámara de fotos cuyo objetivo ya no veía el mundo. Y entonces, la comprensión cayó como un relámpago, iluminando cada rincón oscuro del alma. Los susurros no eran amenazas, eran anhelos. Las sombras que danzaban en las esquinas no eran criaturas de la noche, eran las siluetas de los sueños abandonados. El arañazo no era una garra buscando salir, era una pluma tratando desesperadamente de escribir el siguiente capítulo. El monstruo no estaba en el armario, el monstruo era la parálisis. El terror no era lo que acechaba en la oscuridad, sino el eco de la propia voz gritando por ser escuchada, desde el fondo del abismo del olvido. Al levantar la vista del baúl, la habitación era la misma, pero todo había cambiado. Las sombras seguían allí, pero ya no eran amenazantes. Parecían esperar, pacientes. El frío no era el de una tumba, sino el de un lienzo en blanco antes de la primera pincelada. Con una mano que por fin había dejado de temblar, se recogió el cuaderno de cuero. Los dedos recorrieron las palabras escritas hacía tanto tiempo, sintiendo el pulso de la persona que las había plasmado. Y al llegar a la última frase, la mirada se detuvo en la inmensa y prometedora página vacía que la seguía. La página en blanco ya no era un abismo, sino un horizonte. La pluma, encontrada en el fondo de un cajón como una reliquia olvidada, se sentía extraña entre los dedos, un instrumento cuyo uso se había desaprendido. Durante un largo rato, la punta flotó a 1 milímetro del papel, una vacilación que era el eco de años de silencio. La sombra en la esquina, la del escritor frustrado, susurró que no había nada que decir, que las palabras se habían secado. Pero esta vez, la respuesta no fue el miedo, sino un pulso firme. No fue una frase grandiosa, ni el inicio de una novela. Fue una sola palabra, hoy. Y después de ella, otra y otra. Eran frases torpes, imperfectas, pero eran reales. Eran un puente tendido sobre el vacío. Al día siguiente, el olor a trementina y a óleo nuevo llenó el apartamento, desplazando el aroma rancio del estancamiento. El lienzo en blanco sobre un caballete improvisado era un desafío tan grande como la página del cuaderno. La sombra del pintor, la que se burlaba de cada trazo fallido, se proyectó larga y oscura sobre la tela. El pincel tembló, amenazando con caer, pero en lugar de retroceder, la mano se aferró a él con más fuerza y lo sumergió en el azul más intenso. El primer brochazo fue un grito de color en medio del silencio, una mancha imperfecta y vibrante. No era una obra de arte, era una declaración de guerra contra el gris. Cada nuevo color era un paso, cada mezcla una decisión. Las paredes, antes testigos mudos de la apatía, empezaron a poblarse de intentos, de fracasos gloriosos y de pequeñas victorias cromáticas. Las zapatillas de baile parecían frágiles, un recuerdo de unos pies más jóvenes y unos músculos más ágiles. Al calzarlas, la sombra de la bailarina perdida se cernió sobre el cuerpo, susurrando sobre el tiempo perdido y la gracia olvidada. El primer movimiento fue torpe, un desequilibrio que casi acaba en caída, pero el suelo de madera respondió, no con una crítica, sino con una resonancia familiar. Así que un paso siguió al otro, sin música, solo al ritmo de una respiración que se hacía más profunda. No era una coreografía para un público, era un diálogo íntimo con el propio cuerpo, un redescubrimiento de la fuerza en los tendones y la poesía en el equilibrio. La sombra no se desvaneció, pero aprendió a bailar a la par, convirtiéndose en una compañera en lugar de una jueza. La vieja cámara pesaba en las manos, su mecanismo frío y preciso. Salir a la calle fue el acto más difícil. El mundo exterior, antes un ruido ajeno y amenazante, ahora se presentaba como un caos de estímulos. La sombra del fotógrafo, la que se lamentaba por cada instante de belleza no capturado, gritaba que ya era tarde. Pero el ojo se pegó al visor y el mundo se encuadró. El objetivo ya no buscaba la foto perfecta, sino la vida que latía en los detalles, una grieta en el asfalto de la que brotaba una brizna de hierba, el reflejo de las nubes en un charco, la arruga junto a los ojos de un desconocido que sonreía. Cada clic del obturador era un ancla en el presente, un acto de atención plena que transformaba el ruido en música y el caos en un tapiz de historias. Los días dejaron de ser calcos unos de otros, se llenaron de tinta, de manchas de pintura, de sudor y del sonido de un obturador. El apartamento ya no era una jaula, era un taller, un estudio, un santuario de resurrección. Los monstruos no habían sido derrotados, habían sido reclutados. El miedo a la página en blanco se convirtió en el motor para escribir la siguiente frase. El pánico a la imperfección se transformó en la libertad para experimentar con el color. La nostalgia por el movimiento perdido se convirtió en la alegría de cada pequeño gesto recuperado. La persona en el espejo comenzaba a esbozar una sonrisa, una que nacía desde dentro.
y en sus ojos ya no había pozos opacos, sino el brillo de un propósito reencontrado. Una mañana, el sol no se filtró, sino que irrumpió en la estancia, y su luz no reveló el polvo, sino la vida que ahora vibraba en cada rincón. El cuaderno estaba casi lleno, las paredes cubiertas de lienzos, y el carrete de la cámara pedía ser revelado. El trabajo no había terminado, apenas había comenzado. Los monstruos internos estaban domados, pero ahora el sonido de la ciudad al otro lado de la puerta no era una amenaza, sino una llamada. Era el monstruo más grande de todos, el mundo. La mano, que ya no temblaba, se acercó al pomo de la puerta principal. La llave giró en la cerradura, un sonido metálico y definitivo. Al otro lado no esperaba el mundo de antes, esperaba el futuro. La puerta se abrió y el mundo entró de golpe. No como un ladrón, sino como un invitado largamente esperado. El aire de la calle olía a asfalto húmedo tras una lluvia nocturna, a café recién hecho en el bar de la esquina y a la promesa anónima de miles de vidas cruzándose. Por primera vez en años, el ruido de la ciudad no fue una cacofonía que invitaba a la retirada, sino una sinfonía. Cada bocina, cada conversación lejana, cada sirena en la distancia, era una nota en la banda sonora de un día por empezar, un día que por fin también era propio. El primer paso en la acera fue un ancla que se posaba en tierra firme. El cuaderno de cuero se convirtió en un compañero inseparable en las mesas de los cafés, sus páginas llenándose no solo de ficciones, sino de fragmentos de conversaciones escuchadas al azar, de la forma en que la luz caía sobre un rostro, o del mapa de arrugas de unas manos aferradas a una taza. La cámara dejó de ser un objeto de museo para convertirse en una extensión del ojo, aprendiendo a robar instantes de verdad en el torbellino de la rutina ajena. El mundo ya no era un escenario amenazante, era una fuente inagotable de historias que pedían ser contadas. Los lienzos en el apartamento empezaron a reflejar los colores del exterior. El gris de los edificios, el verde desafiante de un parque, el rojo fugaz de un abrigo en medio de la multitud. Pintar ya no era una batalla contra el silencio interior, sino un diálogo con la vida que bullía más allá de la ventana. Y el cuerpo, en la intimidad del hogar, ya no se movía con torpeza, sino con la confianza que le daba caminar por calles nuevas, subir escaleras, a veces incluso correr para no perder un autobús. Cada movimiento cotidiano era un ensayo, una forma de danza que celebraba la simple existencia. Los monstruos no se habían ido. Sería una mentira decir que desaparecieron con la primera palabra escrita o la primera pincelada de color. Seguían allí, pero su voz había cambiado. La sombra del fracaso ya no susurraba parálisis, sino que aconsejaba prudencia y recordaba la importancia de un segundo borrador. El eco de la soledad no era un lamento, sino un recordatorio de la necesidad de conectar, de mirar a los ojos a la persona que te servía el café, de sonreír a un extraño. El miedo a la página en blanco, al lienzo vacío, a la calle desconocida, se había transformado en el vértigo sagrado que precede a toda creación, a toda aventura. Eran los viejos fantasmas convertidos en guías, las cicatrices que ahora servían de mapa. Una tarde, al volver a casa, el reflejo en el cristal del portal devolvió una mirada que, por fin, era reconocible. Los ojos ya no eran pozos opacos, contenían el brillo de un sol de atardecer, la curiosidad de un niño y la calma profunda de quien ha librado su guerra más importante y ha sobrevivido para contarlo. Y en ese instante de claridad, la verdad universal de todo este viaje se reveló con la sencillez de una respiración. No escapamos de nuestras prisiones derribando los muros. Escapamos cuando comprendemos que los barrotes siempre estuvieron hechos de nuestros propios miedos. Los monstruos que nos acechan en la oscuridad no vienen a destruirnos, vienen a recordarnos la fuerza que hemos olvidado, a devolvernos las herramientas que un día abandonamos. No son nuestros enemigos, son los guardianes de nuestra versión más auténtica, esperando pacientemente a que dejemos de huir y nos atrevamos a escuchar su llamada, porque el verdadero terror no es enfrentarse a ellos, es llegar al final del camino y darse cuenta de que la única voz que nunca escuchamos fue la nuestra. Y esa voz no grita en la noche para asustarnos, susurra para guiarnos de vuelta a casa.